¿Qué tal amigos de la 104.1 Radio Sonar? Estamos en la ciudad de Curicó. Nos hemos desplazado hasta acá, hasta la ciudad de Curicó, para conversar con una persona que marcó sin lugar a dudas a muchas generaciones en nuestro pueblo. Nos referimos al ex director de nuestra escuela, don Jorge Sembler Gamarra. ¿Cómo está, don Jorge? Muchas gracias primero que todo por recibirnos acá en su casa. Buenas tardes. Un placer de recibirlo y de agradecerles al mismo tiempo que hubieran venido hasta aquí, porque yo hacía tiempo que quería hacer por escrito una relación de mi existencia y cómo llegué y cómo salí de Villa Prat y los logros que se advirtieron con la estadía del grupo de profesores y de personal de la escuela que me colaboraron, pero en forma máxima, dándome ideas y yo dándole algunas insinuaciones también. Así que Villa Prat me marcó. Y me marcó también por el hecho de que yo soy de la zona norte, ¿De dónde? ¿De ya oriundo usted? ¿Del norte de nuestro país? del norte del Salitre, ¿Ya? de las oficinas salitreras esas que eran prácticamente mantenían a Chile, no había IVA, no había impuestos, no había nada, todo salía del salitre. Pero ese salitre, eso se ganó con mucho esfuerzo de muchos chilenos, que dejaron la vida por allá. Y ¿De qué año estamos hablando más o menos? estamos hablando de la Guerra del Pacífico, ¿Ya? de 1879. O sea, de antes, porque esta cuestión se tejió desde antes, porque los mineros chilenos entraron a territorio extranjero a explotar lo que era la riqueza mineral de aquel tiempo, o sea, como abono y como parte de los explosivos. ¿Ya? Entonces, los países vecinos, a su vez, defendieron lo suyo cobrando impuestos. Y cuando subieron mucho, los chilenos fueron y le dijeron, no, aquí no, nosotros le pagamos, pero no en exceso. Y tal es así que hicieron una toma rápida de Antofagasta, primero. Y a su vez la escuadra partió a apoderarse de los puertos peruanos. Y yo hablo, mi abuelo, a propósito, yo tengo dos abuelos. Uno que llegó al norte con 4 hijos hombres y dos hijas, viudo, a trabajar en la parte minera cuando ya era chilena. Y él me decía el caballero peruano porque mi mamá era de familia peruana, pero nacida ya cuando Chile era dueño de la provincia de Tarapacá. Así que eso me preocupó en la actualidad, porque éramos nosotros un país que único con ese oro blanco. ¿Y cómo llega acá a este lugar, a la séptima región, a Villa Prat, por ejemplo? ¿Cuándo llega por acá usted? Yo llegué a Villa Prat porque resulta que mi papá, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿Ya? se descubrió, o sea, los alemanes descubrieron que podían sacar abonos del aire, po. Y comenzó a fracasar la venta que tenía a través del mundo y comenzó a bajar los pedidos, po. Entonces, en el norte, eh, él tuvo que renunciar,
o sea, le pidieron la pega, más bien dicho, lo echaron. Ya. Y, y él se contrató como carabinero. Y un tío se contrató en el regimiento Granaderos de Iquique. Otra tía se vino con el marido a Santiago porque el marido le era más o menos bueno para el comercio y se vinieron de vuelta. La otra se casó con un militar, la otra hija, al final. Y los otros no perdieron las pegas porque eran muy buenos futbolistas. Entonces en las oficinas saliceras siempre tenían su equipo. Y jugaban, o sea, los premiaban con medallas que ellos guardaban con mucho cariño. Así que, y mi abuelo fue el que menos quedó, no estuvo nunca cesante, porque era bien macizo, y además de eso, de buena salud. Y lo contrataron como vigilante en una oficina salitrera. Rosario de Guara se llamaba. Y después terminó de vigilante nocturno, porque se había acostumbrado ya a esta pega. Y murió por el año 40, por ahí, claro, porque nosotros estábamos... Mi papá estuvo en varios retenes del departamento de Pisagua. El norte tenía la provincia de Tarapacá, Iquique, Pisagua y Arica. Eran los departamentos. El departamento de Pisagua era del pueblo de Guara, iban hiladitos. Yo creí que aquí iba a tener un mapita. Guara, Negreiro, Santa Catalina, tengo un libro aquí, Dolores y Zapiga. Dolores fue famosa por el agua por la que murieron hartos chilenos después de la toma de Pisagua. Yeah. Y en cada uno de estos pueblos que le nombré antes, Negreiro, Santa Catalina, Zapiga, estaban rodeados de oficinas y después estaban rodeados de cementerios. y mi mamá murió en una de ellas, en una época en que nosotros, yo que soy el mayor, tenía 10 años. Yeah. Y la más chica tenía 1 año. Y comenzó el reparto de los hijos ahí. Pues mi abuelo tocó uno. Mi papá se quedó con otro, con la que era guagua, donde ¿cuánto se llama? Familiar de mi mamá, que lo dejaron, pero por gran consideración, a cargo de una oficina paralizada. En ese tiempo no habían estos rápidos de mano que se llevaban las cosas. Él tenía 2 hijos que eran más o menos jóvenes ya, de 18, 19 años, otro que era de la edad mía, como un poquito 10 o 12 años, y varias hijas. Las hijas, todas solteras en ese tiempo. Y ahí quedamos repartidos durante 1 año. En Pisagua quedó como escuela una escuelita con 35, 40 seríamos los alumnos que cuando llegamos a pisagüeños nosotros de La Pampa. Como anécdota, los hijos, los pescadores y cuestiones, nos íbamos a bañar y había una piscinita, me acuerdo yo, pero lleno de erizos negros, estos que no se comen. Y ellos nos decían, si aquí prácticamente es tirarse el agua y se flota. Y nosotros los pampinos, que no conocíamos el agua nada más que para consumirla en consumo habitacional,
les creíamos, po, en un principio. Así que tuvimos que aprender también a nadar, po. Y ahí no, ya conocimos Pisagua. Ahí la profesora era muy exigente, se llamaba Severa Lema, ¿Ya? el nombrecito que sea, pero tocaba el piano, componía obras de teatro infantil, en fin, poesía, y llegábamos hasta cuarto año. Y el cuarto año, cualquier carrera o profesión o empleo, exigía la ley de educación primaria tener sexto año. Así que yo me vine, pero primero de Pisagua me vine a Iquique. Y en Iquique estuve en la escuela Santa María, Domingo Santa María, que es la escuela de las flores negras. Ahí postulé y quedé entre los 42 que llegamos a la normal en ese año. Y después ya cuando me recibí, ya no me iba a ir otra vez para Iquique, me vine a Villa, se llama Gualañé. Gualañé. Y ahí me tocó el servicio militar después en el 50. Y del servicio militar salí eran como 3 meses justos, que primero lo tomábamos nosotros con un entusiasmo y después estábamos más cabreados que hasta los minutos que nos faltaban para salir lo esperábamos con ansia. Pero es bueno que conozcan, ojalá todos los chilenos, lo que es la disciplina y lo que hay cosas tan importantes que ellos, por ejemplo, los ángulos, el ángulo recto se miden en grados, pues. ¿Ya? Pero los cañones se miden en milésimos, pues son alemanes. Y ahí uno aprende otra cosa, pues. ¿Ves? Y de Gualañé me puse, después que terminé el servicio militar, dije voy a descansar un mes. Después pasó el tiempo y me fui a presentar al ministerio, porque todo se hacía en el Ministerio de Educación, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí en el tren conocí a un señor Vidal, un amigo de unos 3 o 4 años mayor que yo, y me dijo, pero si yo tengo una buena persona en el ministerio, es curicano, y así que vamos a ir a hablar con él. Y era ministro de Educación Bernardo Leighton, uno de los que fue aliado en Roma por los que se tuvieron que retirar de Chile. Y me nombraron a una parte que se llama, me preguntaron, ¿y dónde quiere? Y mire, le dije yo, en las comunas de Mataquito se llama, de Gualañé, en la de Curepto puede ser también, o más cercana a Curicó. Entonces pasó el tiempo y me llegó, ya se hacía todo el trámite y el ministro firmaba los contratos y ya le daban la orden de trabajo y me dan la orden de trabajo para la escuela número 9 de Curepto. Yeah. Y ahí en el tren mismo, después de vuelta, me contaron que era la que estaba más votada de todas, pues. Y pasé, entonces, pero yo no iba de nuevo a molestar allá, ya me voy, le dije. Y esta escuela estaba como a 8 kilómetros a 8 leguas, que diga, 8 leguas de Curepto, que son como 40 kilómetros, algo así. Y
y, y de Gualayé había que subir una pila de cerro, pasar por Limay y de todas esas partes, para llegar allá a Rapilermo. Ahí me llegó una invitación para ir a fin de año a despedir a los que de la provincia de Talca, a los que iban a jubilar. Y yo ahí estaba bien tras mano, entonces le mandé una nota al provincial de Talca, donde soy el de la Fuente, y le dije que iba, pero ahí me ponía con la cuota. Y este caballero ahí en un hotel grande de Talca, siempre señalaba para el sector donde yo estaba. Y me tomó tan re buena voluntad por el hecho de ser uno de los pocos de tan lejos que fui a dar ¿cuánto se llama? A esta despedida. Y ahí le conté yo dónde me había tocado. Entonces me dijo, no, usted... Yo fui profesor en la normal de Copiapó, conozco a los colegas de allá, y de a poco lo voy a traer para acá, para Talca. Aquí va a llegar usted. Y total que lo que es la educación en ese tiempo, había un director de educación en Molina, que atendía a Molina, o sea, el departamento de Lontué, el de Sagrada Familia y el de Curepto. Uno solo, con una secretaria, ¿cuánto se llama? Un profesor que era de alfabetización y para el servicio de aseo y qué sé yo. Ese pobre caballero me hizo llegar la orden de trabajo. Y mientras que me llegaba la orden de trabajo, ahí en Gualañé llegó a ofrecerme una permuta el que había pedido el traslado de ahí. Yeah. Sí, que se iba más cerquita de Curepto. Y yo, puse el tiro, le acepté, pues. Y cuando de repente había trabajado ya dos días en la parte que el otro pretendía, en Huelón, una parte cerquita de Curepto, a la salidita de Curepto. Huelón, Sí, se usan frutillas ahí. Y se podía salir de a pie. Además de eso, la directora de la Escuela de Mujeres había pasado el 18 en Villa Prat, quiero decir en Gualañé, y era casada con un amigo de las salitreras de mi papá. Pues. Así que caí re bien, porque estaba en la casa de ella, me encontraba una pensión, y llega este caballero, el de Molina, Sánchez Aliste, el apellido, tomando el tren a la costa. Llegó hasta Licantén, de Licantén tuvo que ir a Curepto a decirme que no iba esta combinación de que yo me iba allá y el otro se cambiaba al otro lugar. Claro. Yeah. Porque dijo, bandido, dijo, lo que ha hecho con la gente de ese lugar, de Rapilermo, es impagable. Había hecho 14 días de clase en el año. Ya. Claro. Entonces usted va a tener que ir a poner la cara nomás allá. Y me vine, mi papá, que era carabinero, me acomodó el bolso de ropaje que ellos, unos bolsos de fondo redondo y con
objetillos arriba para ponerle candado. Y ahí me consiguió con los carabineros de Curepto que me fueran a dejar a Rapilermo. Pucha, que no había prácticamente la escuela, no sé, con 14 días, y que no era con piso de tierra, y unos 14 alumnos logré conseguir. Y ahí yo le conté después a don Ezequiel cómo era la cosa. No, termino nomás allá, me dijo, de a poquito para acá. Y me trajo con Tantué. Ahí me encontré con otra novedad de la educación, que las escuelas campesinas siempre les gustaba que fueran de hombres y de niñas. Y no habiendo otra oportunidad, por ejemplo, en la escuela de Contantué me encontré con 80 alumnos, hasta cuarto año. Y la profesora había jubilado y era un pariente de Villaprat, era de esta familia Martínez, de la Lucía Martínez, la señora don Jorge Brizo. Ah, ya. Claro, que también creo que falleció, de la mamá de Choche Brizo. La señora Elba. La señora Elba. Sí. Entonces, esa era la dueña de la escuela y tenía 2 salas de clase. Y tenía un ayudante también, otro profesor que en ese tiempo que yo estuve, no sé con qué motivo no estaba, si estaba con licencia, qué sé yo, total que me tocaron los 80 a hacerle clase. Me pusieron a cumplir. Los hombres en la mañana, las niñas en la tarde. Era la misma cuestión, pero debiera haber sido pedagógicamente que hubiera habido hasta cuarto y haberlos hecho por no repetir lo mismo con 4 cursos en la mañana y 4 en la tarde. Yeah. Así que ahí fue cuando don Ezequiel le ofrecieron en Contantué los Baeza, don Enrique Baeza Pérez, le ofrecieron que el papá había fallecido, entonces había un local mejor que ese en otro lugar de Contantué. Y ahí donde la Carmelita, que se llama, no le aflojís, Carmelita, le decían las hermanas, eran 3 hermanas. No le aflojís, Carmelita, le dijo, le decía, y no le entregó la escuela, no le entregó a la educación, sino que la acomodó. Yeah. La acomodó y llevó el otro caballero, y llegó ya después una exalumna mía, llegó como profesora ya en la niña de Retamal, me acuerdo. De ahí me vino el ofrecimiento de Villaprat, porque Villaprat tenía la gran problema que tenía hasta cuarto año, y después tuvo hasta quinto, y faltaba un profesor para sexto. Y ahí yo me fui a Villaprat el año 1952, pasadito el 21 de mayo. 1950, ninguno de nosotros existía todavía en ese tiempo. 52, pero habían hecho un trabajo de joyería. ¿Ya? Porque convencieron a don Emilio López Jiménez que regalara el sitio donde está la escuela, una hectárea, lo convencieron y la regaló, la donó. Y después de ahí ya comenzaron a construir la primera escuela, el primer local para escuela, porque todas las demás eran en primer lugar de hombres o de mujeres. Ahí en Villaprat tenían, vecinas estaban, pero estaban separadas.
y ellos convencieron entonces a la gente que había que juntarla y hacer una escuela hasta sexto año, que era la ley de instrucción primaria. Ya. Y con eso solucionar el problema de mucha gente que se retiraba tenía que retirarse a terminar aquí en Curicó o en Molina, qué sé yo, donde hubiera sexto año. Le tocó a mi señora, por ejemplo, venirse aquí a la Escuela España. A la Alicia Herrera, la mamá de Jacobo, también vino aquí a Curicó, ¿cierto? 2 años también. Así la gente tenía que hacer eso. Y los profesores ahí entonces, especialmente don Olegario Castricelo, ¿lo conocieron ustedes? Yo por lo menos de nombre. De nombre. De nombre Bueno, este solamente. caballero era un caballero bajito ¿Ya? y muy habiloso. Había sido normalista de Santiago, parece él. Y era originario de allá de Michoacán, de esa parte. Entonces la estudió bien, animó a los profesores, se juntaron y formaron la escuela número 5 de Villa Prat. Una sola, pero de escuela superior número 5 con sexto año. Y ahí yo vine a cumplir mi misión de tener el sexto año, que muchos alumnos eran casi de mi edad, poquito más joven. ¿Cómo recibió la comunidad en ese entonces esta noticia, esta nueva forma de educar? Te lo explicaba que primero estaban hombres o mujeres, Claro. hay que venir a unirnos todos juntos. ¿Cómo recibió la comunidad en ese entonces? Ya estaba acostumbrada, fíjese, porque ellos, ¿cómo se llama? Le hacían ver todo lo perjudicial que era que en eso que ya la gente se fue convenciendo y apoyaba, apoyó al profesorado que estaba compuesto por 7 profesores y la escuela al tiro quedó chica. Ya. Al tiro. Porque yo decía, esta primera sala, ¿por qué será más chica? Y era la oficina del director, que lo ocuparon como... Después al fondo había un espacio bien grande, una sala. Ahí iban los que pasaban a tercero, que se juntaban los 2 segundos y al tercero un solo profesor tenía hasta 70 niños, ahí en ese local, en esa sala. Entonces tenía 3 salas de clase propiamente tal, tenía 3, 4 nomás. Entonces ahí ya comenzó a quedar estrecha. Y lo que me llamó mucho la atención también en Villa Prat, que la escuela era, todos decían que era estación de ferrocarril porque tenía arriba de madera y abajo de cemento. Todavía tiene que ver esa parte, Sí. en un sector. Sí. Y la pintaron con los maestros, la empresa, la pintó con aceite de este quemado, pero estación de ferrocarril. Y la gente tan entusiasta ya que después le pavimentó cuando yo llegué, para el 21 de mayo habían hecho, ¿cuánto se llama? Beneficio, y le habían puesto baldosa al suelo. Y a su vez habían hecho una oficinita bien chica, que yo cuando entré ahí dije, y este será el baño de los profesores, y no, pues era la oficina del director, era una oficina que cabía el escritorio, 2 sillas para las visitas, la silla para el profesor y una estantería, un estante para documentos. Esa duró para siempre hasta que yo, ¿cuánto se llama? Jubilé. Ya. Porque don Olegario lo había ocupado siempre y, y siempre necesitábamos en la escuela
Y fue pasando el tiempo, vino el gobierno de Ibáñez, no tuvo mayor trascendencia, pero vino el gobierno de don Jorge Alessandri, hicieron las salas de clase que las vinieron a ver, después era verdad, que eran con parqué, con ¿cuánto se llama? Con pilares de roble en los corredores, y a comprobar eso vinieron. ¿Y eso para la época era como mucha modernidad? ¿Sí? Mucha modernidad, 6 salas más. Ya. Y ahí conversamos nosotros con el empresario que vino a hacer las 6 salas esas, po, que están alrededor de la cancha de básquetbol. ¿Ya? En el frente de acá hay 4 y 2 para allá. Entonces, con eso ya se amplió. Y ahí, conversando con el empresario, dijo, era socialista, don Jorge era de derecha, pues, pero todos saben los contactos. Pues. Le dijimos, es una vergüenza que estemos con las casitas todavía, esos hoyos, casitas de water de campo. Los baños. Claro. Y así decían los cabros, permiso a mirar las casitas, decían. Y ahí le hicieron un bebedero y los baños para esa sala, o sea, para la escuela. Y ahí apareció el maestro Pino. Po. Eso le iba a preguntar. ¿Cuándo apareció el maestro Pino? El maestro Pino comenzó, todos le tenían buena porque tenía muchas habilidades y buena voluntad. Ya. Empezó por tapar la noria que dejaron donde están ahora un estanque arriba. ¿Ya? Para juntar agua. Don Enrique Pérez, tío de Carlos Pérez, hermano de Manuel Pérez, se sacó la lotería, pues, la mitad de un entero. ¿Ya? Y regaló al tiro una bomba de mano que hacían en Villapral los maestros, una bomba para sacar agua. Y se tapó eso, parece que era un peligro. Y digo que se cayera un cabrón ahí, pues. Así que ahí comenzó su pega el maestro Pino. Y atendiendo después los baños que le daban más pega de gaffiter que de aseo, pues. Y allí fue creciendo la escuela, pues, de a poco. Cuando se vino el gobierno de Frei, entonces los freístas del tiempo de la Patria Joven recorrieron Chile y ganaron en todas partes. Que en la provincia de Talca, nosotros pertenecíamos a la provincia de Talca, los de Villa Brava. ¿Ya? Era un absurdo porque teniendo a Curicó con más locomoción, teniendo Sagrada Familia más cerquita, que fueran provincia de Talca, Molina y los Tués, era absurdo. Ahora en cambio son curicanos ustedes. Sí, pertenecen claro. a Curicó. Sí. Entonces, al ver se creó el 8º año y nosotros ya, don Olegario ya casi me estaba entregando el mando a mí, pero venían otros, ¿cuántos se llama? Pretendientes, que se cansaron, señor González, don Nelson González, que lo ponían y venían otros y estaban un tiempo, pero tampoco se quedaban, pues. Entonces don Nelson se fue, la Teresa Herrera le permutó y se fue a un lugar donde a ella la habían nombrado. Así que ahí nosotros nos avivamos, pues. En vez de un séptimo, 2 séptimos. Y vinieron y los contaron ahí varias veces, pues. Y para poder juntar 60 alumnos, a los mejores alumnos de quinto
los pasamos a séptimo, que fue un hijo, el Luchín Reyes, que fue militar después, y un niñito de la señora hermana de la Alicia Herrera. ¿Cuánto es el otro apellido? Labra. Ese niñito murió porque murió en el camino. No alcanzó a terminar el séptimo. Así que teníamos 2 séptimos y después tuvimos 2 octavos, desde luego. Y la escuela creció como por encanto. Y don Benigno Hinojosa me dijo, ¿sabe qué más? Que aquí están quedando tantos niños que prácticamente sin... ¿Por qué no arrendamos una casa para... Yo me hago cargo de un internado y mi señora para las niñas. La señora no era profesora de don Benigno. Y ahí, entonces, se juntó plata en el pueblo y se le compró la casa donde está el internado ahora. El pabellón grande que hay al lado de la escuela era de una señora de edad ya y se compró. Y después vinieron entonces muy bollantes los 5 diputados de la democracia cristiana. Le dijeron, no es posible que el maestro Pino, haciendo tantas obras en beneficio, ha llegado a la casa de su suegra. Y le regalaron 2 mediaguas. Y el maestro Pino, como es hebreoso, se armó su chalea dentro del... Pero, y que usted va a servir para que vigile aquí. Ahí creció otro tanto porque, sabiendo esto, los militares en un soplío levantaron 2 pabellones de ¿cuánto se llama? De dormitorio, para 56 alumnos y 56 alumnas, con todo nuevo, todo de primera, y se copó también, pues. Siempre quedaban unos 5 o 8 sin poder entrar a octavo. ¿Recuerda un poco cuántos alumnos había en ese tiempo, no? Más o menos en el colegio. Casi llegamos a 800. Casi llegaron a 800 alumnos. Claro. Casi llegamos a 800 porque... ¿Y venían de todas las localidades? Desde Constantué para acá, pues, ¿qué le digo? Del Duao. ¿De Duao y Loca? Claro, también hubo. Ya. Y también hubo de Cumpeo. La escuela tomó otro nivel, pues. Dese cuenta que es importante eso de que hubiera crecido tanto. ¿Cómo ha influido ese momento en su vida de haber llegado a una escuela pequeña y de a poco ir creciendo con el trabajo de todos los profesores? De todos, pues. Entonces yo también ahí tendría que haber estado como suplente porque no tenía el título de director de escuela de primera clase. Y para ser director de la escuela de primera clase había que hacer un curso de 1 año, incluso interno. Y tocó la buena suerte que la Escuela Normal de Curicó lo dio ese curso. Lo dio ese curso y yo quedé cerquita. Quedé cerquita. Y el fisco no gastó mayormente porque no hubo director de presencia, nada más que la señorita Brunita, que era muy cumplidora. Y le acompañaron los demás profesores. De tal manera que me recuerdo yo que le dije a don Chalo, oiga, don Chalo, llevemos el curso de directores para que hagan una escuela en comunidad, porque la gente de Villabra, por cosas que le ponían, se lo comía.
y es todavía, yo creo, cooperadora. Entonces, hubo profesores de escuela que están haciendo el curso y que la lloraron de ver cómo en un lugar podía funcionar una cosa así. Y más todavía se entusiasmaron de contentos cuando los convidamos el típico de Villa Prado, un asadito, al terminar la reunión, y ahí están todos, de todos los colores políticos, ¿cómo se llama? Como apoderados. Yeah. Claro, y todos defendían eso, que llegó a tanto que después se secó el pollero, porque la escuela llegó a absorber todos los alumnos para octavo año, pues ya se cumplió con y después cada escuela fue teniendo en su propio poder. Joaquín, por ejemplo, llegó a tener octavo, para acá arriba seguramente que otras escuelas también, y fue bajando la matrícula, y yo un día pasé con mi señora, no, con mi hija y mi nieta, después del terremoto. Y vi que en la escuela el internado no funcionaba, pues. Ya no habían alumnos del exterior, digamos. Y me decían que tenía poco más de 200 alumnos. Al mismo tiempo fueron habilitándose, ¿cuánto se llama?, más salas de clase, porque queremos un parvulario, una sala de párvulo. Entonces, ¿y quién la hace? El maestro Pino. El maestro Pino decía, pónganme un ayudante y los materiales, desde luego, pues. Y levantaron una sala para el ¿cuánto se llama?, para el curso parvulario. Yeah. Y tocó que la profesora, incluso la Sofía, hizo clase en párvulo, otra la señora del Guagua, también tuvo un año, y de repente llegó el doctor, ¿cuánto le lleva? Tordesilla. Él, como médico residente en Villa Prada, un buen médico residente que hubo ahí en Villa Prada. Y la señora Ethel de Tordesillas era educadora de párvulo. Yeah. Ahí tuvo una educadora de párvulo titulada, porque son dos títulos diferentes, primario con párvulo. Después a otro se le ocurrió a Lemita Campo, que era presidente. Doña Peta también era muy entusiasta en esas cuestiones. La señora Mollita. Sí. También se le ocurrió una biblioteca, una sala para la biblioteca. Y al maestro Pino. ¿Quién la hace? El maestro Pino. La María Elena Miño se le ocurrió tener un laboratorio de ciencias. ¿Y quién lo hace? El maestro Pino. Al final, maestro Pino construyó la escuela. Claro. Y cuando faltaba un profesor, maestro Pino hacía clase, ¿no? No. El maestro Pino, ¿sabe qué me salvaba a mí de tanto? Porque después comenzó esta cuestión de las direcciones de educación. Tenían especialistas que iban a darle instrucciones, leer papeles ahí. Entonces yo estaba un ratito y me salía a cuidar la parvada, pues, que estaba en recreo. Y el maestro vino hasta con la escoba, ayudaba. Delante usted dijo una palabra, disciplina. Disciplina. Hemos conversado acá, destacando que fue una característica del tiempo de que usted estuvo de director en nuestra escuela, tratar de traspasar aquello, la disciplina, la responsabilidad a los alumnos.
Claro, claro, porque es que estando en la escuela Santa María, ¿Ya? habían profesores que todavía usaban la varilla, po. Y esa cuestión ahora es crimen contra la humanidad, po. También me gustaba más tenerlos parados fuera de la oficina que se cabrearan ahí los indisciplinados, po. Usted decía que muchos alumnos los paraban al lado fuera de la oficina para que se corrigieran un poco. ¿Recuerda a algún alumno que hubiese estado más tiempo parado ahí, que le costó aprender un poco? ¿No se le viene algún alumno a la memoria? No, no, no me ¿Alguno recuerdo. más desordenado? Sí, de haber habido, pero no me recuerdo. En general eran buenos muchachos. En, nosotros muchas veces en Villa Prat conversábamos así, sobre todo las personas un poco más mayores, y se recuerdan bastante de usted, la disciplina, como decíamos hace un rato atrás, y como que eso se ha ido perdiendo en la educación. Sí, El trato hacia el profesor antes era señor claro, Sembler, usted era claro. aparte del director, era el señor Sembler. Mm. Entonces eso también se ha ido perdiendo en la educación. ¿Qué opina usted de aquello, de los niños de ahora, los jóvenes de ahora, que son un poco... La buena suerte de haber trabajado antes, pues. Ya, buena suerte. Claro, porque había disciplina y había respaldo de los padres. ¿Ya? Había mamás que estarían tan cabreados con sus hijos que le decían a los profesores, déjenle los ojos buenos para que vuelva. También usted tuvo un rol importante dentro de nuestra comunidad. Estuvimos viendo por acá temas en el agua potable, algunos clubes deportivos, club de guaso, y es muy importante que ello se involucró con nuestra localidad de Villa Prat, no Mire, solamente en la educación, sino que también en la parte social. es que tocó la buena suerte de que nos juntamos varias personas de la misma época. ¿Ya? Por ejemplo, el cura Ramón Escobar, por ejemplo, don Benigno, Mollita, don Toto, el hermano de Carlito Acevedo. ¿Ya? Toda esa gente era muy entusiasta, po, muy entusiasta y apoyaban en todo, po. Y se nos ocurrió un día con el Nano Rojas Menéndez, que era alcalde, había sido secretario y después fue alcalde. Vamos a Santiago porque hay un interesado en venir en presentarse como candidato a senador y era Talquino el Caballero. ¿Ya? Y fuimos a La Moneda, pues, los tres patúos. Pucha, nos recibió con mucho entusiasmo y nos dijo, nos fuimos un día jueves, me acuerdo, y fuimos al salir de ahí, me parece que Ramón Campos era el tercero de los que Ramón Campos fue, ¿lo conocen ustedes, el papá de la Lola? Lola. No. ¿No lo ubican? Él era, ¿cuánto se llama? Regidor en ese tiempo, regidor. Y al salir de la reunión le dije, vamos a la tercera, que era vendían ahí al lado de don Jorge Brizo, la señora Tela, ¿Ya? y el papá de la minita. O sea, mamá de la minita. Y ahí el viernes salió en la tercera la foto de nosotros que habíamos conseguido que vinieran a ver el asunto de la computadora. Y el día lunes, en la mañanita, ya estaba ahí los dos jefes técnicos y administrativos de las cooperativas de agua potable que están iniciándose. Y nosotros los recibimos junto con don Baldomero, también era muy cooperador. ¿Lo conocieron, dueño de la panadería anterior a esto? No.
No, era como un, ¿cuánto se llama? Era la ambulancia ¿cuánto se llama? De Villa Villa Prat. Prat, de Villa Prat. Y ambulancia no venimos a contar, sino que contar el gobierno militar. Ya. El gobierno militar al tiro con un doctor Plaza que había aquí, era muy entusiasta. Así que al tiro lo que pedíamos nos concedía. Y, y llegaron en la mañana y vieron que era facilito Villa Bravo, porque era la pura calle nomás. Po. Y entonces se formó la cooperativa y yo fui presidente de esa cuestión de la cooperativa, de las juntas de vecinos, de varias cuestiones así, hasta del club de Guaso. No presidente, pero secretario porque sabía leer. Po. ¿Y había pocos que sabían leer en ese tiempo? No, sí, sabían todo eso, yo digo como talla nomás. Ajá, ya. Eh, y para cooperar también a don Cucho Enero, que era muy entusiasta, y todos estos puestecitos que habían, por ejemplo, se nos ocurrió un día comprar un mimeógrafo automático. Y ahí ocupamos una niña de Leonidas Mejía. Leonidas Mejía era el ayudante, el varón de la directiva del centro de padres, que es más centro de madres siempre. Po. Pero los otros le echaban tallas y eso a ti te tienen para los mandados, le decía. Igual que a Luis Miño de allá del barrio Alto. Luis Miño... ¿Cuánto? Herrera. Herrera. También él era de la Emita. Ya. La Emita Campos fue la que, ¿cuánto se llama? Le dio con la biblioteca. Y estando ya la biblioteca, llegó un caballero allá, Millán Ormazábal era el apellido, que me mandó una hermana y que había sido embajador, no sé qué, en Uruguay, de Chile en Uruguay, y venía a candidatearse por el partido de centro-centro, ¿cuánto se llama este niño? De Rasuri, ¿no? ¿Ah? De Rasuri, ese era el centro. Frafra, que le decían. Sí, Frafra. Sí. Entonces, ese donó una enciclopedia británica, que la última chupada al mate en cuanto a conocimientos y facilidad porque hay unos niños Arriagada, que parece que... ¿Cuál es el que queda ahí? Que eran bien habilosos. Ramón Arriagada fue profesor, Agustín no fue profesor, pero era muy, muy inteligente también. Y esos eran rectores del Tesoro de la Juventud, una enciclopedia que hubo. Con tan mala suerte de este regalo, que no sé si lo habrán apreciado allá, porque salió Internet. Internet es todo más facilito. Internet hoy en día claro, facilita todo. claro. Estábamos viendo también, usted tuvo por ahí un paso en la política, candidato a concejal, y ahí se elegía al alcalde en algún tiempo. Yo me presenté con una sola condición, que no iba a pedirle el voto a nadie. ¿Ya? Y no le pedí, pues. Me cooperaron, sí, muchos amigos, pues. Como don Toto, Alicia, la mamá de Jacobo, pero yo no le pedí el voto a nadie y saqué más votos en 2 pasaditas que hice por el Rincón de Mellao y Santa Emilia.
No sé por qué, pero pasamos por ahí con la Alicia y conversamos con algunas personas y sacamos más votos que en Villa Bravo, porque Villa Bravo se lo llevó previamente Ya. don Diego, me había hablado también, po, y vino para acá con uno de los Alessandri, y yo no, el Partido Radical, que era el partido mío en los tiempos de don Raúl Juliet, también me había puesto hasta en el diario que era candidato del Partido Radical, po. Y yo yo me presenté como independiente, pero apoyado por este caballero que hizo ese obsequio a la escuela. La Unidad Popular, po. ¿Y esta fue su única intervención en la política? ¿La única vez que La intentó? única vez que me presenté y que felizmente no salí, po. Pero también no quedé bien con don Cuyo, por ejemplo. Él nunca ha dicho nada, ni dijo nada, que por qué no participaba, porque ahí perdieron la derecha, perdieron la comuna, po. Porque si yo voy en vez del Choche Bricio y salgo, o salimos los dos ahí, había sido, la comuna había seguido siendo de derecha, po. Pero son las cuestiones de tincadas, pues. Yo, como le decía, le agradezco que no me hayan elegido, porque había sido un cacho más, porque yo he tenido que estar yendo permanentemente para allá, pues. No me iba a quedar sentado aquí en Curicó jubilado, pues. ¿Y en ese momento aún era profesor? ¿Todavía era director? Claro, me parece que todavía. La que me ayudó mucho también fue doña Aurora González. ¿Ah? ¿González? Que era telegrafista. Sí, González. La que era telegrafista en Villa Prat. Claro. También era muy entusiasta esa señora Peguita que había, porque todo al final lo pagan de aquí de Curicó, ya no contratan, pues. Y ella, Peguita que había, la hacía, pues. Y con mayor razón en el caso mío, pues. Así que no tuve éxito como político. Pero sí como profesor. Sí, como Sí profesor, como profesor. Hay mucha gente que lo recuerda todavía y está ahí siempre muy presente, preguntando a veces por usted. Nosotros hace mucho tiempo queríamos venir a conversar con usted, se nos dio la posibilidad de estar acá, hablar un poquito de parte de su vida. Sabemos que hay mucho tema también que podamos recorrer. Nos gustaría, si a la cámara ahí, hablarle a nuestros vecinos, amigos de Villa Prat, de la comuna de Sagrada Familia, que van a estar viendo, escuchando este programa. ¿Algún mensaje, algunas palabras para ir despidiendo esta conversación? Yo lo que alabo y los felicito a los de Villa Prat, que siguen teniendo la educación como una base de progreso. Porque ya la escuela dio hasta 8º año, pero más allá no puede porque no tiene personal para esas cosas. Y ellos se sacrifican en mandar para acá, para Curicó, una micro diaria, sabido, para que los niños terminen su 4º año medio. Y no lo mandan a cualquier colegio, sino que lo mandan al mejor colegio fiscal que hay aquí, en ese sentido de la educación secundaria. Así que deben de seguir haciendo esta tarea de lograr niveles de progreso por intermedio de la educación. Y de pasadita ayudar a que el maestro Pino tenga en su nieta una gran representante, porque saben ustedes que tienen una próxima artista o arquitecto, una nieta del maestro Pino. ¿Ya?
es un as para el dibujo, el diseño, todas esas cosas así. Pero ahí tendría que el fijo ponerse porque el Luchín ya se está poniendo viejo. Y no sé si le dará el cuero para ponerse esa correíta, porque tiene dos, pues. Y el otro niño también es bastante alentado. Y al maestro Pino le deben, todavía habrá le debe mucho más, porque la escuela creció, pero él fue un puntal en cuanto a la manufactura. La idea, venían, pero venían hasta sin plata. Y el maestro Pino se granjeaba la simpatía que iban, por ejemplo, a cualquier actividad a cooperar para que hubiera fondos. Así que Villaprat ojalá siga cooperando con la educación y sigan apoyando a los colegas profesores del pueblo. Y un agradecimiento para ustedes, desde luego, que se hayan molestado en venir a dar una vuelta por aquí. Tengo que destacar también, por ejemplo, este regalo ¿Ya? me lo hizo, Lo podemos mostrar, permiso. claro, Ahí hemos estado a la cámara. En el principio fue el número, dice. claro, este me lo regaló Arturo Brizo. ¿Ya? Arturo Brizo es hijo de Máximo, que era muy bueno para la talla el papá. La señora me emocionaba porque la veía como mi mamá, bien trabajadora, su casa bien limpia, todo muy aseado. Entonces, este niño es ahora ¿cuánto se llama? Un profesional que se pasó en cuanto a puestos, pues. Ya le quedó chico el puesto de gerente, profesor ingeniero, Ingeniero civil, dice acá. civil. Sí. Y yo se lo regalé ahora a mi nieta, que está en tercer año de ingeniería también, que fue mejor alumna y está becada y recibiendo estímulos incluso de esa dedicatoria le puso al El mismo libro. tiempo, Aprecio y recuerdo, dice el señor Sembler, en usted me recibió en la escuela de Villaprat el año 1966. Un honor para mí volver a verlo y conversar con usted. Un gran maestro, guía, que me motivó a seguir estudiando, interesándome por la matemática y aprender a reconocer otros mundos. claro, ahora está en Colombia, ¿Ya? y me vino a ver y me trajo ese librito, que es como nacieron la numeración, pues, Ya. claro. Y el cero fue el más difícil de representarlo, pero ya ahora todos lo conocen como el huevo. Eh, También tienen hijos bien inteligentes y el otro Brizo fue a terminar su carrera de administración pública. La Enriqueta también una buena funcionaria en Curicó, en Sagrada Sagrada Familia. Familia, Sagrada La parte de Familia. educación. La niña mayor también era bien airosa. Entonces, esto lo hizo Arturo. Sí, así estaba viendo en una conversación que tuvo con usted también acá. Claro. Sí. Llegó un día, Su trayectoria del pueblo de Pisagua a la escuela de Villa Prat. claro, Vamos a mostrar también ahí, Jano, en la cámara, si se puede apreciar un poquito este trabajo con el símbolo para todo estudiante
que estaba ahí en las afueras, el toque caupolicán de fondo. ¿Quién no lo vio alguna vez? Y nos recordó la fachada de nuestra escuela ahí con aquello, ¿no? Con el toque caupolicán. Sí, No sé dónde estará ahora, si está por ahí. este ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo instaló acá? Al final lo instaló el maestro Pino. Maestro. Claro. Aquí maestro Vino hizo la escuela. Y alguien que también allá cooperó mucho y nos levantó el ánimo fueron los hermanos, ¿cuánto se llama? Pacheco. Ya. Don Lucho, médico, y el oso, ingeniero, que dieron los primeros premios grandotes para los egresados distinguidos. Y después don Cuyo también dio por un hijo que se accidentó, recién recibido de abogado. Murió ahí cerca de Chillán. Agustín Enero. Claro, Sí. sí, claro. Y no sé si otros han seguido el ejemplo de estimular a los muchachos de la escuela. Bueno, queremos reiterar, bueno, agradecerle nuevamente por habernos recibido acá en su casa. Este material ahí lo vamos a guardar, editar y para poder ser difundido. A ver, ustedes le sacaron todas las pifias del No, sí, del aquí caso. trabajamos, Jano ahí en la cámara, Es un para capo. hacer un buen trabajo. También hijo de la... ¿Harían el movimiento escuela. de...?